y experiencia amplia suficiente para manejar la administración electoral. Y eso es lo que al final vamos a evidenciar si el proceso estaba en función de este objetivo: elecciones de personas con base en la idoneidad de ellas, con independencia y con improbidad. Y obviamente no hay que dejar de lado muchas de las situaciones que están pasando en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, que también son importantes tener en consideración. ¿Por qué el tema es importante en este momento? Porque consideramos que con personas idóneas al frente de la autoridad electoral se puede garantizar de mejor manera la integridad del proceso electoral 2027 y del 2029. Es decir, con personas que conozcan la materia, que sean independientes, que sean probas, es, digamos, más probable que la integridad de las elecciones sea respetada. Y cuando hablamos de integridad de las elecciones decimos que hayan elecciones igualitarias, que hayan elecciones competitivas, que sean transparentes las elecciones. Y esto es importante tenerlo en consideración porque recordemos que la autoridad electoral es el ente que puede en un momento determinado alterar el proceso electoral por las decisiones que pueda tomar. Incluso recordemos que la autoridad electoral tiene la potestad incluso de bloquear a la oposición política. Puede desinscribir partidos, puede inscribir partidos, puede negar la inscripción de partidos, puede sancionar a partidos, puede eliminar candidaturas, tiene esa potestad. Entonces estamos hablando de una función vital para el proceso electoral que hace el Tribunal Supremo Electoral. También porque es importante, recordemos lo que ocurrió en las elecciones de este año, con el tema, por ejemplo, voto en el exterior, con el tema de la elección legislativa, con el retraso de los resultados. Entonces hay un desafío de la autoridad electoral que se nombró en las elecciones de este año en cuanto a que debe mejorar la calidad técnica de las elecciones. Nosotros hemos visto una mejora en materia de calidad técnica de las elecciones. ¿Y esto a qué nos referimos? ¿Y qué es lo que tendría que hacer esta autoridad electoral? Una correcta aplicación de la ley. Eso es importante que se mantenga o que se mejore, porque se ha dado una mejora. Adecuados procesos de organización de las elecciones. Eso es otro de los desafíos, teniendo en mente lo que pasó a inicio de año con las elecciones que tuvimos en el país. Registro electoral confiable, fiscalización de partidos, por ejemplo. Todo esto son desafíos que tiene la autoridad electoral y que por lo tanto era importante la elección de estas magistraturas para el cumplimiento de estas obligaciones, desafíos que tienen estas autoridades. Y como decía hace un momento, una parte importante que tienen como obligación las autoridades es la fiscalización del financiamiento de los partidos. Esa es, digamos, una de las partes que siempre ha sido débil en las autoridades electorales, que de hecho algunos ni lo han ejercido esa potestad de control, y es uno de los aspectos relevantes de lo que debe hacer la autoridad electoral. Esta elección, que como dijimos ya pasó hace un par de semanas, pero están sucediendo algunas cosas respecto de los nuevos titulares del Tribunal Supremo Electoral que todos conocemos, pero es importante señalarlas. El tema de que a jefaturas y direcciones se les han solicitado la renuncia. De hecho, muchos ya no están al frente o a cargo de algunas direcciones y jefaturas. Es decir, ha llegado la nueva autoridad electoral a, vamos a decirlo de esa manera, a barrer con el personal de la autoridad electoral. También ha trascendido que en el presupuesto del otro año del tribunal hay una reducción del presupuesto y no se van a renovar más o menos 100 plazas, según lo que nos comentaba una fuente del tribunal electoral. También se están cuestionando algunas decisiones que se están tomando desde la actual autoridad electoral. Se está poniendo en duda la legalidad de algunas acciones y decisiones que están tomando, tanto desde la presidencia del tribunal como de la Corte de Cuentas de la República. Hay algunos señalamientos
al respecto. Y para terminar, toda esta situación y la elección, ¿qué impacta? O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es lo que puede suceder? En primer lugar, con estas decisiones que se están tomando las autoridades, podemos decir que será difícil suplir al personal que ha sido cesado o que ya no se le renovó en el cargo. Y decimos que va a ser difícil suplir porque es personal que tiene bastantes años de experiencia, bastantes elecciones. Entonces, ¿cómo va a suplir la autoridad electoral el conocimiento, la experiencia que tienen todas estas personas ahora que pues les han pedido la renuncia, ya no están en la autoridad electoral? ¿A quiénes van a llevar? ¿Quiénes van a tomar el control de esta jefatura, de estas direcciones que son, digamos, fundamentales para un proceso electoral? Y con esto lo que queremos plantear como una de las importancias de esta elección es que con los cambios de personal, de jefatura, direcciones decididas por las actuales autoridades, se puede afectar la calidad técnica de las elecciones en 2027 y 2029. O sea, eso es lo que está en juego, la integridad final del proceso electoral, y por lo tanto consideramos que es aspectos relevantes para ponerles atención y obviamente vienen derivadas de la elección de las actuales autoridades. Me quedo por acá para darle los datos, para que la licenciada Silvia pueda dar los datos del monitoreo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a la presentación del informe sobre la elección de la presidencia y de las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2024-2029. Este informe ha sido elaborado por el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana y forma parte de la labor de Contraloría Ciudadana que ejercemos dentro de la asociación, y busca ser también un insumo para que la ciudadanía pueda determinar si la elección del Tribunal Supremo Electoral cumplió con los estándares mínimos que exigen las elecciones de segundo grado y si también la idoneidad de las personas fue la adecuada. Bueno, lo primero que hay que señalar sobre la elección del Tribunal Supremo Electoral es que el Tribunal Supremo Electoral estuvo acéfalo 57 días, es decir, que no existió ningún tipo de autoridad frente al organismo electoral debido al retraso en la elección de la Asamblea Legislativa. Si bien hubo un partido político que presentó su terna 26 días antes de la elección oficial, que fue el 31 de julio, hay que tener en cuenta que las entrevistas realizadas por la Comisión Política fueron realizadas 6 días antes, y esto consideramos que es un corto periodo de tiempo para poder evaluar la idoneidad de cada uno de los postulantes. También hay que decir que se observaron algunas irregularidades en cuanto al proceso de presentación de los atestados. Por ejemplo, en cuanto al proceso de la Corte Suprema de Justicia, el periodo habilitado para poder presentar la documentación fue únicamente de 2 días nada más. Es decir, los abogados tuvieron este corto periodo de tiempo para reunir la documentación necesaria, presentarla a la Corte y para que ésta pudiera evaluar si estas personas pues, podían formar parte de esta terna propuesta. También hay que decir que hubo algunas anomalías respecto al proceso de evaluación, respecto al periodo del proceso de evaluación de las candidaturas, y es que, por ejemplo, se rechazaron 15 días después de realizar las entrevistas la terna del partido Arena. Y pues obviamente el partido tuvo que presentar una nueva terna para poder ser evaluado. Si bien desconocemos con exactitud cuáles fueron en realidad aquellas consecuencias que experimentó el tribunal con este retraso, siempre hay que tener en consideración que este retraso en la elección tuvo consecuencias a niveles administrativos, a nivel financiero y también a nivel de administración de justicia electoral.
porque recordemos que son los magistrados los encargados de administrar el tema electoral y por tanto son los encargados de ver los temas que tienen que ver con la cancelación de partidos políticos, la inscripción, tiene que también ver un tema administrativo en cuanto a la elaboración del presupuesto del tribunal, entre otros aspectos de interés. Bueno, uno de los hallazgos relevantes de este proceso de elección del Tribunal Supremo Electoral es que existe una baja representación de las candidaturas femeninas. De acuerdo con los datos que han sido recopilados en este monitoreo, podemos señalar que el 34% de las postulaciones fueron mujeres, mientras que el 66% fueron hombres. Cuando uno observa también las ternas que fueron presentadas, existen ciertas ternas que presentan una mayor equidad respecto a otras. Por ejemplo, la terna del Partido Nuevas Ideas estaba conformada el 50% por mujeres y por el 50% de hombres, en contraste con la terna presentada por el Partido Arena, ambas ternas que suman el 82% de hombres y apenas el 18% de mujeres. Y a todo esto, si bien nuestra ley no especifica que las ternas que presentan los partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia deben de cumplir una cuota de género, siempre es importante que se garanticen condiciones de igualdad dentro de la contienda electoral. Es importante que los partidos pues establezcan los mecanismos necesarios para poder cumplir con este tipo de condiciones de igualdad dentro de la contienda, porque esto lo que hace o refleja una mayor diversidad de los perfiles en las ternas y por tanto se fortalece el proceso de elección. También otro de los hallazgos más importantes de este informe es que en el proceso de elección de las nuevas autoridades electorales, el tiempo promedio de las entrevistas realizadas por la Comisión Política fue de 24 minutos, es decir, un periodo es un tiempo insuficiente para poder determinar la idoneidad de cada uno de los postulantes. Si bien la Comisión Política realizó este tipo de entrevistas, consideramos que al tratarse de las personas que van a dirigir los futuros procesos electorales del país, que van a garantizar que se respete la voluntad de la ciudadanía, es necesario que las entrevistas tengan un mayor periodo de tiempo. No se puede evaluar la idoneidad de un candidato en un periodo de 24 minutos. Así que creemos que es importante pues tomar nota de este tiempo promedio que tuvieron las entrevistas realizadas.